En Salmo 131 vamos a leer todo el Salmo. Que significa 3 versículos. Confiando en Dios como un niño, es lo que dice aquí en mi Biblia. Cántico gradual de David. Entonces ellos cantaron este canto subiendo a Jerusalén para adorar, para participar en las celebraciones de los judíos, la Pascua, fiesta de tabernáculos, fiesta de la cosecha. Y varias veces los varones llegando al templo, a Jerusalén, para vivir, para celebrar y para estar en el templo, la casa de Dios, y cantando, porque gradual tenía que subir es más difícil que bajar. Está diciendo que algo está pasando. Y este es de David. Y dice, versículo 1, Salmo 131, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Qué declaración, ¿verdad? No se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Hermanos, mucha teología aquí. Está hablando algo que pasa, algo difícil con los niños, madurando en lugar de leche, comiendo y luego con carne, comida sólida. Y está hablando espiritualmente. Es que he aprendido de buscar al Señor, conocer a Dios, madurar en mi fe. Y ya tengo contentamiento, no en ser con mi mamá, pero ahora con mi Padre celestial, que está bendiciéndome. Espero, Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Nuestro Padre celestial, gracias por este salmo, tan corto, pero con mucha enseñanza. Ayúdanos a entender que hay algo mejor que la leche. Debemos leer la palabra, madurar en nuestra fe, cambiar nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, tener santidad, santificación y madurar aún más, buscando la gloria de Dios en nuestras vidas, como hemos cantado la plenitud de Dios en nosotros. Ayúdanos a aprender de tu palabra y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este es el último domingo en el año 2024. Es un poquito difícil, ¿verdad? Ver los años volando. Yo conocí al Señor cuando tenía 18 años. Empecé a predicar la palabra de Dios y ya con más que 53 años conociendo al Señor, predicando su palabra. Parece que la vida está volando. Ser un niño es algo muy especial. Después del servicio en inglés, yo estaba mirando un video de hermano Timoteo y su nieta, muy preciosa, muy especial, que premadura
pero hablando hasta, es que, ¿cómo es posible de tan pequeña, pero hablando? Pero me acuerdo que nosotros orando, pidiendo por un milagro, que el Señor esté con Paige, con David, y wow, ahora estamos viendo el poder de Dios de sanar, de cambiar. Gloria a Dios a escuchar a Carlos Padilla en el servicio diciendo que hicieron una prueba y dice que no hay cáncer en él. Gloria a Dios por su poder. Pensando en mi vida con Carlos, conociendo a él, nosotros jóvenes, nosotros criando a nuestra familia, orando juntos, aprendiendo de Dios juntos, madurando en la fe, cosas que tenemos que hacer. Hay muchos cánticos graduales que encontramos aquí en la palabra. ¿Por qué? Porque una cosa que tenemos que hacer es pagar el precio para estar en la casa de Dios, para adorar al Señor juntos. Es que hay poder cuando hay dos o tres. No dice cuando es nada más una persona sola. Sí hay poder en lo secreto con el Señor. Pero hay otra manera de poder que necesitamos y es estar con el pueblo de Dios, alabando al Señor, dando la honra y la gloria y experimentando la plenitud de Dios en nuestra vida, contentamiento en Cristo Jesús, animando el uno al otro a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Si es la voluntad de Dios, vamos a entrar en 2025. Yo nací en 2053. Yo pensaba que posiblemente no voy a ver ni 2000 y ya casi 2025. Pero hermanos, en cuanto a la fe, ¿he crecido espiritualmente? Sí, en 25 años muchos cambios en mi vida física. Pero en cuanto a la vida espiritual, ¿cómo ando? ¿Y ustedes cómo andan? ¿Ustedes están avanzando? ¿Ustedes están aprendiendo de Dios? ¿Ustedes están experimentando más de Dios, más de Jesús, más del Espíritu Santo, más poder? Teniendo oportunidades de ministrar en el poder del Espíritu Santo, tocando a personas. ¿Qué está pasando en su vida? No estoy diciendo que el fin del año es la única vez o no estoy diciendo que, pero aún en la Biblia tienen años nuevos, ¿verdad? Pasando y hablando de otro año y tenían edades importantes. Como hemos visto en el nacimiento de Cristo Jesús, su nacimiento celebraron, es que recién nacido, pero también cuando tenía 8 días se fue al templo. ¿Dónde al templo? A casa de Dios para la circuncisión. Y luego 40 días porque es varón, se fue. ¿Dónde? Templo de Dios. Si no quedaron en Jerusalén, tenían que subir otra vez, cantando cánticos graduales, en obediencia, buscando al Señor, diciendo que mi vida es Cristo, mi vida es Dios. En Cristo tengo todo. No ocupo lo que el mundo está siempre buscando. No estoy creyendo las mentiras de Satanás, estoy creyendo la preciosa palabra de Dios y más de Dios, más madurez, más de Él en mi vida, más poder en la oración, más poder en el ministerio. Hermanos, vamos a ver algunos versículos para que ustedes puedan ver lo que estoy hablando. Pero dice en el versículo 2, en verdad que me he comportado, he acallado mi alma
como un niño destetado de su madre. Ahora no más necesito mi mamá dándome confort. No necesito. Es que niños pueden llegar a que están pidiendo la leche. Pero dice, no, no. Mi alma, mi alma. Habla de mi alma. He acallado mi alma. ¿Cómo? Como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Ahora tengo contentamiento. Nosotros, es que ustedes como mexicanos tienen la comida, casi la mejor comida en el mundo, estoy seguro, ¿verdad? Que es impresionante. Muchos pobres, pero a pesar de la pobreza pueden preparar comidas tan ricas y especiales. Pero es en el Espíritu Santo, hermanos, necesitamos más de Dios. Y no importa si somos pobres o ricos, es posible. Él está diciendo, y David, una persona importante, pero dice, yo confiando en Dios como un niño, pero dice, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Está diciendo que no, mi comportamiento no es de orgullo, jactancia, no estoy confiando en mí, no estoy mirando a mi mamá y otras fuentes para satisfacer mi vida, ya, mi alma en Dios, buscando a Dios, cántico gradual para estar en el templo de Dios, con la presencia de Dios en mi vida. Ahora no es un lugar como Jerusalén, pero también este lugar se llama templo de Dios. Nosotros como nuestro cuerpo es templo de Dios. Nosotros 2 y 3 reunidos en su nombre, hay cosas que pasan. Es que necesitamos todos nosotros con ganas de ayudar el uno al otro. Para mí es bendición escuchar que personas están reuniendo para orar, para velar, para tener vigilias, cosas así. Tanto en inglés como en español, ahora he visto que hay más ganas de reunir y orar. En la velada, en el 31, vamos a tener un mensaje que va a tocar nuestro corazón. Y vamos a orar y orar y buscar a Dios. Necesitamos hacerlo. Hay muchos enfermos, muchos que no asisten a la iglesia. Hay mucha necesidad espiritual. ¿Cómo es posible no reunir y orar y buscar y velar? Muchos listos para comer comida física, pero no tan listos para comer comida espiritual, que es vida espiritual. El pasaje que el hermano leyó en Hebreos tiene algo a enseñarnos. Este es el significado más o menos de experimentar lo que David está hablando o no. Y voy a comenzar leyendo en el versículo 1 de Hebreos capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hermanos, en el tiempo antes de Cristo estamos hablando de dando dinero, ofrendas y sacrificios. No dinero, pero ofrendas como animales, cosas que tenían valor por los pecados.
para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sumo sacerdote antes de Cristo Jesús tenía pecado, tenía que ofrecer por su propio pecado. Es lo que yo digo a ustedes, yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Yo recibo disciplina cuando hay pecado en mi vida. Moisés recibió disciplina del Señor, fuerte disciplina. Muchas veces es que no entendemos que nuestra naturaleza, que no es posible vivir la vida espiritual sin por fe, creyendo en el Señor, pero por medio del Espíritu Santo. Y por causa de ella, ¿qué debilidad debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo? Y nadie toma para sí esta honra, sino es que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Y esto es lo que David estaba diciendo, que no con jactancia en mi vida, no glorificando a mí mismo. Ahora he aprendido mi alma. Es que ahora no más como niño, como bebé, ahora más de Dios en mi vida. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cuando nosotros estudiamos la genealogía de Cristo Jesús, esta es la palabra, engendrado, pero es hombre y hombre y hombre, y hay veces que menciono de las mujeres, y es interesante, todos pecadores hasta que llegamos a Jesucristo. Y Cristo es diferente, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ustedes saben la historia de Melquisedec. Llegó, no hay nada de su nacimiento, no hay nada de su muerte. Llegó, estaba ministrando, recibió diezmos de Abraham, que significa él mejor que Abraham. Y Cristo Jesús mejor que Abraham, mejor que Moisés, mejor que ángeles. Como hemos cantado, en Cristo tenemos todo, tengo todo. Siete, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este es Cristo Jesús. Este es el Hijo de Dios, pero también el Hijo de María. Esta es la razón que necesitamos enseñar. No sé si es correcto esperar hasta el tiempo de la Navidad que llamamos Navidad, porque la realidad necesitamos predicar de este nacimiento de Cristo muchas veces para acordarnos que es Hijo de hombre. En Mateo dice que hijo de David, hijo de Abraham. Y David, un pecador, hasta en la genealogía de Cristo Jesús habla de su pecado. Habla de Salomón, que nació de Betsabé, no mencionando a ella, sino su esposo por su fidelidad al Señor. El hijo, como David, y Cristo, hijo de David, pero David un pecador y el hijo de David perfecto. Pero no significaba que no tenía que sufrir, tenía que sufrir.
en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El 31 en la velada, si estamos aquí orando, si no hay temor reverente, no vamos a obtener nada. Y aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eterna salvación para quién? Una persona que han recitado una oración, han entrado en las aguas de bautismo, puede ser parte, pero noten que dice para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, es interesante en la reunión con Abraham, es interesante celebrar en la Santa Cena el vino y el pan, que estaba hablando de la muerte de Cristo Jesús. Esta es parte, Melquisedec es parte de la historia en la eternidad, está hablando de Cristo Jesús y su gloria en Génesis. La historia de los comienzos es que Cristo Jesús. Y hermanos, tenemos el tiempo para conocer a Él, avanzar, madurar. Muchas veces personas dicen que, tengo 70, tengo 80. Yo conozco pastores que están predicando bien. He escuchado un pastor que predicó cuando tenía 99 años. Yo no podía asistir, pero predicó cuando tenía 100 años. Muchos quieren jubilar y no sé qué quieren hacer. ¿Cómo es posible jubilar del ministerio? Moisés empezó cuando tenía 80 años. Pero hermanos, algo pasó en la vida de Cristo Jesús. Es como Salmo 131. Había un tiempo que no más tomando la leche de María. Estaba buscando más de la leche de su mamá, honrando a su mamá, estaba buscando al Padre. Quedó en Jerusalén cuando tenía 12 años. Estaba hablando de días, hay años importantes, 12 años todavía niño, Cristo Jesús, pero tomando leche de su mamá, no, avanzando, está hablando, 12 años está hablando con los escribas, los del templo que habían estudiado la palabra y Cristo Jesús viendo todo esto. Y ustedes saben que en el Evangelio según San Juan, cuando Cristo entró en capítulo 2, declarándose el templo de Dios, este templo va a resucitar, limpiando el templo. Como un niño de 12 sabía que hay un problema aquí en la casa de Dios. Y hermanos, hay un problema en la casa de Dios. Y necesitamos buscar al Señor. Necesitamos decir que no más jugando, no más como niños. Vamos a seguir a Cristo. Y 12 años, ellos hablando. Es interesante para mí su mamá, como muchos de nosotros, como padres. Dice cuando tenía 12 años, dice Lucas 2:46,
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Noten, 3 días. Sentado a medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. No es como niño. No está tomando leche de su mamá, dependiendo en ella. Está buscando al Señor. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Podía dar la respuesta como 12 años. ¿Qué ejemplo? Yo estoy preparando un mensaje, todavía no tengo el mensaje preparado, pero yo estaba leyendo en el Salmo y habla de la aflicción de los afligidos. Y es realmente la historia de Cristo Jesús. Él sufriendo por nuestros pecados. Afligido. Aflicciones que tenían que sufrir. Participar. Lo que estábamos leyendo es posiblemente parte en los montes, en secreto orando, pero posiblemente en Getsemaní estaba orando, llorando, con reverencia. Ganó la victoria en Getsemaní, diciendo, no mi voluntad, sino la voluntad tuya, Padre. Pero ¿qué dice en Lucas capítulo 2? Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Es como una ofensa. No es, pero es lo que él pensaba, porque él estaba honrando a su padre, buscando a su padre en los negocios de su padre. Y este siempre tiene prioridad. Su mamá en Juan 2 dice, ¿por qué? ¿Por qué está pidiendo? No es mi tiempo, no es mi hora. Hermanos, necesitamos enseñar a nuestros hijos no a buscar a nosotros, sino a buscar a Dios. Y buscar a Jesucristo y tener su propia relación con Jesucristo. Y animarlos a leer la palabra y meditar, memorizar la palabra. Pero no es la respuesta si no estamos orando y buscando al Señor como Cristo. Y la palabra reverencia. Y no van a ver, no van a tener reverencia si no están viendo en nuestras vidas como papás. Si estamos mirando la televisión, si estamos jugando en el teléfono, mirando cosas que no tienen nada que ver con seriedad y cosas, y es lo que ellos pueden ver en nosotros, ¿qué van a hacer? Van a tener actitud de reverencia. Hermanos, estoy predicando, tratando de animarnos. Es el tiempo en que muchas cosas están pasando. Ustedes van a estar listos, nosotros listos para lo que va a pasar. Necesitamos prepararnos. Te hemos buscado con angustia. Y esto es lo que yo estaba leyendo en el Salmo. Cristo, afligidos por nosotros, con angustia, no de Él, sino de lo que está pasando en nosotros. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Ni sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es necesario. Me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Si María está
realmente diciendo que es tesoro, es que como un tesoro en mi corazón, yo meditando, pensando en estas cosas, es que meditándolos, dice versículo 19, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Si ella estaba meditando en la palabra de Dios o los eventos acerca de su hijo, y ellos no tenían entendimiento, ¿qué está diciendo a nosotros? Más seriedad en leer la palabra, estudiar la palabra, comer dieta que va a ayudarnos a crecer espiritualmente. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Capítulo 2. En el principio y al final, guardando todas estas cosas. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y es lo que nosotros necesitamos crecer en estas áreas y nuestros hijos. Regresando a Hebreos capítulo 5, fue oído a causa de su temor reverente, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Hace unos días yo estaba escuchando uno de mis mensajes que salió en el internet. Y yo soy del sur. Y yo estaba escuchando y dice, esto es en inglés. Es el idioma de mi nacimiento. Y yo predicando, estoy escuchando y dice, tan lento. Yo hablo despacio, es increíble. Y algunos de los americanos me dicen, si no están aquí escuchándome, dicen que sí, pastor, yo vi el mensaje, pero yo estaba mirando en 1.5, no en 1, no en lo que estaba, yo tenía ocupaba más velocidad para escucharle, hablando tan despacio. Ustedes piensan que yo hablo despacio en español, también en inglés. Es difícil para mí escucharles a ustedes hablando rápido, tanto en inglés como en español, porque mi nacimiento, yo escuchando personas hablan despacio como yo. Pero hay personas que son tardos para oír. He dicho a personas que sí, yo entiendo perfectamente el idioma, excepto es que yo necesito en lugar de 100.5 bajar a 100 o 1.5 a 1. Y puedo entender todo bien. Yo tardo. Es que mi capacidad. Pero este es algo espiritual. No es algo físico. Difícil de explicar por cuanto os habéis hecho, es algo que ustedes hicieron tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Cuántos años estuvo Cristo Jesús con sus discípulos? 3 años y medio.
y se fue a la diestra del Padre. ¿Y qué pasó? Con el bautismo del Espíritu Santo ellos tenían poder para cambiar el mundo. Y nosotros, después de 10 años, no estoy listo, pastor, pero ya tiene 10 años. Sí, pero necesito más. ¿Y por qué? Los discípulos 3 años. 3 años y medio. Y ministrando con poder. Muchos tardos para huir. ¿Por qué? Escuchando tanto del mundo que no es posible huir del Espíritu. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, que significa A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. No, 1, 2, 3, 4. No, 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E. No hablando como adultos, maduros, no escuchando. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Está diciendo, no está diciendo de ir al mercado y comprar leche, un galón de leche. Está hablando de mamá. Debe regresar como bebé, recibiendo leche de su mamá. Pero David dice que no, ya, maduro, pero sin orgullo, sin pensar algo en mí. He encontrado contentamiento en mi relación con Dios. ¿Y ustedes? Nosotros. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No sé cuándo, pero hace un tiempo escuché una noticia que ellos realmente avanzaron la velocidad, no a 1.5. Por ejemplo, Lloyd Jones, el predicador, he escuchado de algunos de sus mensajes y su manera de hablar es como mi manera de hablar, despacio. Pero es un pastor con mucho poder espiritual. Pero si yo estoy en mi computadora, yo puedo poner 1.2 y digo, wow, excelente, yo entiendo. 1.5 no tanto. Y 2, no. Pero pienso que algunos de ustedes sí pueden, en una manera física, escuchar. Y yo estaba escuchando estas noticias y ellos rápido, pero con claridad. Y está diciendo que no como niños, y niños pueden poner unas palabras. Esto es lo que en el video es que niña, la nieta, estaba hablando 3 palabras en lugar de como bebés, es da, da, ma, ma. Es que es niños. Y hay algunos hermanos que ya tenemos muchos años. ¿De qué estamos hablando? ¿Y en qué manera? Y espiritualmente, si somos maduros,
y tenemos habilidad y poder espiritual para hablar y ministrar y tener una palabra. Hermanos, si yo doy una palabra a una persona que es nada más algo de mi propia inteligencia, no va a servir. Pero si es de Dios, si es algo de Dios, y yo pienso que ustedes que son pastores saben que ustedes no pensando, pero llegando a su mente y su corazón, llegue esta palabra que es exactamente la palabra que ellos ocupan. Es increíble el poder de Dios. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos memorizado la palabra de Dios. Hermanos, muchos de nosotros tenemos muchos versículos, si no en una manera perfecta, casi perfecta. Sabemos lo que está diciendo. Hemos aprendido del Espíritu. Pero para mí es increíble, es que es posible ver aún más. Aún más. Es que he visto muchas cosas en la genealogía, pero ahora está viendo mucho más. Porque el Señor está revelando más. Y en lugar de orgullo y jactancia, humillándome para recibir la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Y no estoy diciendo que yo soy un ejemplo, pero estoy diciendo que sí, hermanos, debemos buscar al Señor. Y no retrocedernos y llegar a ser como bebé o quedar como niño. Necesitamos madurar. Y para mí es increíble. Tengo nietos que están manejando. ¡Qué locura, verdad! Mis nietos manejando. ¿Por qué no son niños? Ya tienen años. Y pueden hacerlo. Pueden manejar a San Diego, no ocupan ayuda, pueden ir y regresar. Tiene 22 años. Pero enviar a alguien con 3, 4, 5 años. Pero hermanos, con más tiempo en la palabra, más tiempo, más contentamiento en Cristo, más de su palabra, más del Espíritu Santo, sí es posible ministrar y tocar a personas. Cristo Jesús cuando tenía 12 estaba ministrando con respuestas que significa lo que Dios dice. Necesitamos orar. Necesitamos pedir a Dios por avivamiento, por madurez, y que nosotros podamos experimentar Salmo 131 como realidad en nuestra vida, en nuestra familia. Y puede decir, oh, es demasiado tarde. No. Algunos de ustedes han orado mucho por mi hijo Josué. Estoy viendo, no estoy diciendo que ha llegado, pero estoy viendo a él estudiando la palabra, escuchando mensajes, hablando de Cristo con otras personas. Es el poder de Dios, hermanos. Él ya tiene 40 y tantos años, pero está respondiendo a la palabra. Pienso que es buena cosa estar con papá, ¿verdad? Y mamá. Otra vez en la casa. Pero es grande bendición. Pero es interesante, él tomó y tenía algo en su teléfono y dice, mira, papi, y yo estaba mirando, es excelente sermón. Él dice que es increíble, papi. Wow. Mi hijo enseñándome la palabra de gracias por sus oraciones, pero necesitamos aún más. Y pienso que ustedes también. Los jóvenes están sufriendo. Cosas que están pasando. Necesitamos orar por ellos. Muchos están muriendo.
Muchos jóvenes. Este dice aquí advertencia contra la apostasía, pero está diciendo que tardos para huir. ¿Cuántas personas han entrado, han escuchado? He predicado de este púlpito por 40 y tantos. ¿Cuántas personas han entrado domingo tras domingo y están ahora viviendo en pecado en el mundo? ¿Dónde está el poder de mi ministerio? Tardos para huir. Viviendo en pecado, gozando en el pecado en lugar de gozar en la palabra de Dios. No voy a continuar excepto que para leer como ilustración. Por tanto, dejando ya los rudimentos A, B, C de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Cuántas personas siempre la historia? Oh, me arrepiento de mis pecados porque había caído en pecado. ¿Cuántas personas? De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Hay muchas personas que no tienen ni una idea de lo que está enseñando este pasaje. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Cuántas personas están pensando que pronto vamos a estar en la presencia de Dios dando realmente, respondiendo a Dios de nuestra vida? Juicio eterno. Pienso que no queremos a nuestros hijos en el infierno, pero es juicio eterno. Esta es la razón. No más como niños. No más tomando leche de los líderes espirituales. No, tenemos que madurar y ministrar y predicar y vivir la vida en Cristo, en el Espíritu Santo. Y hermanos, en la iglesia. Muchos niños no asistiendo a la iglesia. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a recibir la palabra. Gracias que tenemos palabras para animarnos a buscarte y madurar en nuestra fe y llegar a tener poder en el ministerio. Gracias, Señor, por contestar nuestras oraciones. Gracias que hemos visto muchas cosas pasando en personas' vidas. He tenido mucha oportunidad en estos últimos meses a hablar de juicio eterno con personas que estaban muriendo. Y gracias que varios con arrepentimiento y con tu presencia y saliendo de este mundo en paz y con gozo. Ayúdanos a entender que estos nada más son los principios, los ABCs. Ayúdanos, Señor, a aprender más y ministrar en el poder del Espíritu Santo. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.